Muy bien. Disculpen el atraso, fue un problema técnico, pero ya se solucionó. Muy bien. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionados por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que tenemos el día de hoy es sobre el suicidio y su duelo. Es la segunda parte. Y para este tema, el día de ayer nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, quien va a seguir con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Pues buenas tardes. Agradezco de antemano su presencia, su atención y el poderme acompañar de manera presencial como virtual para darle continuidad a este tema tan profundo y tan interesante que ya hay una primera parte, como lo vimos el día de ayer, y las personas que están conectándose vía Zoom o que es la primera vez que ven este enlace, pues puedan buscarla en plataforma. El tema que estamos y vamos a desarrollar y darle continuidad se llama suicidio y su duelo. Como vimos ayer, a grandes rasgos, pues el suicidio lo tenemos que entender como un acto de dolor inmenso, decíamos ayer, una desesperanza enorme. Y esto nos va a ayudar para contrarrestar los tabús que hay alrededor de este tema y de esta situación que se lleva bastante a menudo, pareciera que no, pero últimamente han incrementado las cifras de suicidio y el estigma que suele acompañar a este suceso. Entonces, donde hablamos también que las personas que viven esto, pues viven un dolor inmenso y que en esta charla no vamos a pretender ni juzgar, ni estigmatizar, ni etiquetar o moralizar el acto del suicidio. Simplemente vamos a dar información científica a través de investigaciones y sobre todo experiencias profesionales de las cuales nos basamos para poder hacérselas llegar y estar informados y poder evitar en un momento algún suceso de estos y o entender las personas que lleguen a lograrlo o hacerlo, el por qué lo están haciendo, ¿va? Entonces vamos con la segunda parte. Ayer hablamos de los mitos y de las teorías que hablan sobre él, de los mitos y de las realidades sobre el suicidio. Y vamos a pasar hoy a lo que es la parte del proceso suicida. Vamos a empezar, por favor. Y bueno, estas son las etapas que existen en un suicidio consumado, ¿va? Donde primero va a aparecer, y ves escalonado como se ve, una fantasía o ideación suicida. ¿Sí? Cuando empiezan los pensamientos, a veces se empieza a pensar en por qué no me muero y debería estar muerta, o mi vida sería mejor, o a lo mejor dejaría de sufrir, y es donde empieza a fantasear, ¿no? Y la idea suicida.
Después va a aparecer una amenaza suicida, donde puede ser expresado a una persona o en su mismo comportamiento hacia los demás. También ya es donde aparece el gesto suicida, donde ya aparecen situaciones y contextos donde empieza la persona a autodañarse, autolastimarse o hacer ya el intento de, porque uno es el pensamiento o idea suicida y el otro ya es el intento de, ¿no? Después la tentativa e intento suicida y al final, pues el suicidio consumado. Muchas personas, como les comentaba ayer, de varias experiencias con las cuales he trabajado, pues han estado muchas en ideación o fantasía y otros en tentativa o en el intento o en el gesto, ¿no? Entonces, ellas afortunadamente pues tuvieron la oportunidad de pues reflexionar sobre el hecho, ¿no? Y el dolor que traían dentro de ellos, entenderlo y bueno, trabajar sobre esto para que esto no haya llegado a lo que se había planeado inicialmente. Vamos a ver a continuación los tipos de conductas que llevan al suicidio. Hay dos. Bueno, son dos tipos y son autodestructivas. Les recomiendo discreción a las personas que están viendo vía Zoom porque va a haber imágenes que puedan ser bastante sensibles para algunas, donde van a aparecer imágenes pues fuertes, ¿no? Esperando que esto pues lo vean primeramente adultos y después tengan la prudencia de mostrarlo o de cierta manera platicarlo con sus familiares de una manera pues ya más prudente. Entonces, hay dos conductas autodestructivas y son las directas, que nos van a llevar al suicidio, y las indirectas. ¿Cuáles son las directas? Las directas que son las que llevan a la muerte inmediata, ¿sí? Podría ser como algo así, como lo que estamos viendo. Y las indirectas o tener un acto como, no sé, y a veces no necesariamente logran su cometido, de aventarse en unas vías del tren o aventarse de un río, porque muchas veces pueden llegar a lastimarse, ¿no? O a tener de cierta manera lesiones, pero no llegan a consumar el hecho. Y bueno, otra de las conductas que llevan al suicidio, pues sería la indirecta. Y esta vendría como beber en exceso, consumir drogas, hacerse autolesiones, correr riesgos innecesarios, entre otras. Entonces, estos son dos tipos de conductas autodestructivas que pueden llevar a una persona a cometer el suicidio, directas e indirectas. Una a consumar el hecho y el otro indirectamente como que propicio a que se vaya haciendo poco a poco. Los tipos de conductas suicidas, pues son varios y los vamos a ver aquí. Pues uno de ellos son los suicidas desesperados. Y como dice la palabra o lo indica la palabra, es el sentimiento que predomina aquí de esta persona es la desesperación. Ese sentimiento es provocado por la percepción de que no existe esperanza alguna de que las cosas puedan mejorar para él, ¿va? Entonces, estas personas que cometen suicidios desesperados es porque tienen una percepción de lo que lo ha provocado, una sensación de que no hay esperanza de que las cosas mejoren. Por lo tanto, no creen que exista alguna razón para seguir viviendo. Ayer les expliqué sobre, o les comenté sobre el doctor Víctor Frank, donde él, pues toda su familia completamente la perdió estatus social, perdió muchísimas cosas, pero pues las ganas de vivir en un momento, pues a lo mejor las pudo haber perdido, pero él mismo desarrolló esta teoría de darle sentido a la vida, ¿no? El sentido y buscar la razón para poder seguir viviendo. Y él estuvo en un campo de concentración. Entonces, estos son los suicidas desesperados, así como lo dice la palabra. Ya, están completamente desesperados y creen que no hay solución alguna o una razón que exista para ellos seguir viviendo. Los otros son los suicidios impulsivos o histriónicos. Y bueno, son aquellas personas que usan el intento suicida como fuente de estimulación o excitación. Para nosotros los psicólogos y terapeutas,
A veces los podemos llegar a clasificar o generalmente como personas muy manipuladoras o motivados por la necesidad de buscar atención, ¿sí? Ya que sus intentos de suicidio son muchas veces extravagantes. Pueden ser personas muy controladoras, muy manipuladoras y muchas veces pues usan drogas. Entonces, esos son los tipos de personas que llegan a cabo y que les llegamos a decir que son los suicidios impulsivos o histriónicos, que de cierta manera me voltees a ver y que pasan, como ayer decíamos, en un segundo, que toma la decisión de hacerlo ya y que tú dices, pues, ¿cómo? Sí, a lo mejor la misma necesidad de que lo vean o la misma necesidad de que lo ayuden, pero no sabe cómo pedir la ayuda, hace que cometa este acto y pues lo consuma. El que sigue, por favor. También están los suicidios psicóticos. Y bueno, son aquellas personas que intentan suicidarse porque alguno de ellos pues pueden tener efectos de alucinaciones impositivas o voces que reciben de ellas, como cuando, y hay muchísimos ejemplos, como aquellos que dicen es que me habló un espíritu, o me habló el diablo, o me habló alguien que matara a fulano y después yo cometeré el acto conmigo mismo. Esto normalmente se ve como un trastorno mental de psicosis o esquizofrenia, así como el uso de drogas, ¿sí? Las personas que llegan a usar drogas bastante potentes pueden desarrollar ciertos trastornos mentales como esquizofrenia o psicosis, donde ellos van a escuchar voces, ¿sí? Que les dicen que cometan este acto. A estos nosotros les llamamos los suicidas psicóticos. También hay los suicidas racionales. Y bueno, estas son las personas que a partir de una reflexión racional han decidido morir, ¿sí? Muchas veces puede ser, generalmente se hace referencia a las personas que tienen alguna enfermedad devastadora o como el cáncer y algunas veces que se encuentren en fase terminal o algún dolor físico incontrolable, algo que ya desean, que ya no quieren seguir viviendo y quieren morir. Entonces, estas vienen siendo como una reflexión racional donde dicen, quiero morir. Y ahí es donde aplica, son los que ha llegado a proponer la eutanasia, que es el deseo a morir y que está en debate, al menos en nuestro país, donde todavía no está permitido, de que pues la persona diga, si yo estoy sufriendo, si estoy en cama o si estoy de manera vegetativa, pues doy el permiso para morir. Entonces, a este debate que sigue sobre pues las leyes, pues nosotros le llamamos los suicidas racionales. En otros países sí hay personas que han decidido hasta aquí llego y quiero que apliquen la eutanasia, ¿no? Entonces, a este tipo de suicidios nosotros los llamamos suicidios racionales dentro de la psicología. La que sigue, por favor. Y todo esto es para entender, más que nada, los tipos de suicidios y personas que lo cometen, ¿va? Como dijimos ayer. Ahora, tipos de suicidios, vamos a ver el suicidio altruista, el suicidio egoísta y el suicidio fatalista. Como el suicidio altruista sucede por una excesiva integración del sujeto con la sociedad al que pertenece. Ese puede ser un clan religioso, un ejemplo, al punto de que la personalidad individual no va a contar, pues se encuentra muy comprometida con el grupo social en el que interactúa. Puede ser grupos terroristas, pueden ser cuestiones religiosas, donde pues hay un líder y ese líder pues es el que de cierta manera los tiene tan integrados y que pierden su individualidad y su derecho a decidir, que a veces pues ellos, y no porque los forcen, sino porque ellos están convencidos en la causa en la que están o en el grupo al que pertenecen, y es como una manera de honrarlos a este grupo o a este clan al que están. Durkheim, uno de los investigadores sobre el suicidio, habla del suicidio altruista dentro de las sociedades modernas
Y la manifestación más inmediata que se da dentro del ejército podría ser una de ellas, ¿sí? ¿Dónde? Pues los mandan a la guerra y tú tienes que defender a tu país. Entonces, de cierta manera, ellos saben a lo que van. Muchos saben que pueden morir y están dispuestos a hacerlo por su patria. Es donde se les llama o a liberar una causa, o un país, o ejercer ciertos derechos. Bueno, entonces a esto se les llama suicidio altruista. El suicidio egoísta es el que sigue. Y bueno, este se da cuando las personas está poco integrada en la sociedad. Y por ejemplo, es el alumno que lo hemos visto que va a la escuela y dispara contra el que se le ponga enfrente. Es muy usual, al menos en nuestro país no se ve tanto, pero en los Estados Unidos se ve mucho este tipo de situaciones y después de acabar con la vida de los demás, pues acaba con su vida propia. El suicidio egoísta se produce cuando es una falta de integración social, cuando las personas no se integran en su totalidad, ¿sí? Y las personas no están suficientemente conectados con los demás. Son aquellas personas que pueden, por ejemplo, ser aislados, solitarios, solteros o aquellas personas que llegan a sufrir bullying y muchas veces adinerados, ¿no? Porque el dinero pues no realmente compra la felicidad o la plenitud de sentirse bien. Para muchas personas es bastante conflictivo y eso hace que pues pueden llegar a tener este tipo de suicidio, ¿no? El suicidio egoísta. También está el suicidio fatalista, ¿sí? ¿Y cuál es? Bueno, es aquel suicidio por el cambio de normas que regulen en una conducta humana y este se ve afectado a aquellas personas que no aceptan normas y se sienten reprimidas en sus sentimientos, pasiones y limitados en sus futuros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, y se da mucho a veces, le repete ayer una de las historias, de cuando las personas son demasiado rígidas con las reglas o las imposiciones dentro de las familias, lógico, los niños o los jóvenes no llegan a comprender que estos límites que se les están imponiendo en la familia, pues ellos creen que sean justos. Y bueno, de cierta manera, ellos toman la decisión de salir de esa situación, porque para ellos es bastante doloroso, ¿no? El que no los dejen salir, como les platicaba ayer de una chica, que no los dejaba tener amigos, porque la mamá tenía miedo, ¿no? A que de cierta manera la fuera a abandonar como la abandonó su papá, pero que a final de cuentas, pues boicotean, ¿no? Las ganas de ser felices o de estar felices dentro de su seno familiar y como que toman la decisión de cobrársela, en este caso, a los padres o a la familia o a aquella persona que lo está completamente hostigando ante ciertas normas y ciertas situaciones que le generen incomodidad. Entonces, toma la decisión, ya sea de cortarse las venas, de ahorcarse, se ve mucho esto en los jóvenes y niños, o de tener algún evento donde se tiran, ¿no? Y fue muy, muy sonado, no sé si vieron en algún momento, donde, por ejemplo, iban en un carro y la muchacha creo que le quita el celular a su hijo y el niño estaba tan molesto con la mamá porque no se lo regresó, que estaban parados en un puente y el niño simplemente molesto se sale del carro y se avienta en un puente muy grande, donde pues lamentablemente no había agua, era un puente donde pasaba un río en el cual no había agua y pues desgraciadamente murió. Entonces es una de las cuales, ¿no? Donde pues se cataloga como un suicidio fatalista. Y bueno, Carl Jung formula que la persona que comete suicidio inconscientemente busca el renacimiento de su alma. Sí, este es un psicólogo y psiquiatra, donde él habla que la persona que inconscientemente, bueno, que comete suicidio inconscientemente busca el renacer de su alma. Pero los suicidios no todos son iguales, por lo que plantea una división de estas diferentes categorías, donde uno está el suicidio activo y este es donde la persona va a actuar
contra sí misma de manera activa, participando de una manera directa de la autodestrucción. ¿Cómo? Dijimos, son las drogas, autolesiones y conductas de alto riesgo. Se encuentra también el suicidio pasivo, donde es la persona que padece algún padecimiento incurable y que deja de luchar por vencer la enfermedad y extender su vida. O sea, completamente se derrota. Deja de comer, de tomar medicamentos, etc., etc., porque ya no quiere seguir viviendo. También están los suicidios sinceros. Se da cuando la persona que intenta suicidarse lo hace de manera que nadie pueda salvarlo. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los que plantea Carl Jung y otros 3 más donde habla uno que es para llamar la atención. Y son todos aquellos que son preparados de tal manera que la persona pueda ser rescatada, ¿sí? Y de ciertamente a lograr llamar la atención de los demás que lo rodean. Por ejemplo, en esta imagen, cuando una persona se sube a un puente y que está esperando que alguien vaya y lo rescate, muchas veces es para llamar la atención. Y casi siempre algunos de ellos, pues, en su gran mayoría, pues están consumiendo alguna droga o alcohol. También está el suicidio planeado y es donde la persona prevé todos los aspectos relacionados con el acto y es en donde dónde lo va a hacer, cuándo, con qué instrumento y cómo se despedirá de sus seres queridos. En este suicidio lógico es donde dejan las notas del por qué lo hice o para despedirse, los motivos que lo llevó a, pero todo lo planea, ¿sí? Algunos son espontáneos, como podría ser esto, bajo las influencias de alguna sustancia, y como los que hemos visto. También está el suicidio impulsivo, que es donde la persona tiene un ego de isla flotante, por lo que carece de una personalidad lo suficientemente fuerte y se deja llevar por la corriente actuando impulsivamente. Es como lo que hablábamos ayer, que simplemente en qué momento, pues simplemente disparan, ¿no? Y dejan de vivir y consumen, ¿no? Llegan a consumar el hecho, donde ya no hay vuelta atrás. Estos son los que dice Carl Jung, donde está el suicidio activo, pasivo, los sinceros, para llamar la atención, el suicidio planeado y el suicidio impulsivo. Ahora, dentro de este tema, también dijimos que íbamos a hablar del duelo por el suicidio. Y como decíamos ayer, es uno de los duelos más complicados de trabajar dentro de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede en este proceso? Y bueno, decíamos ayer, perdón. Eh, ¿No se considera suicidio aquellas personas que, por ejemplo, firman de que si están en una situación en que los tengan que resucitar, ellos firman para que no los resuciten? O aquellas personas que están en peligro de muerte y que ellos no autorizan que les hagan alguna cirugía o algo así. Esos no son considerados suicidios. Pues serían como el suicidio racional, pero en México no está permitido, porque difícilmente la familia va a aceptar que eso pase. Sí pasa, porque cuando me ha tocado ocasiones que, bueno, si mi voluntad es, y yo les digo a toda mi familia, si yo estoy en un hospital, si estoy en cama, estoy postrado y quedo en vegetal, o sea, simplemente déjenme ver, no haga ningún intento de revivirme. Pero de lo que hemos visto, los apegos de las familias y a veces cuesta trabajo aceptar la última voluntad de las personas, ¿sí? Sí, en Estados Unidos sí, pero aquí en México todavía nos cuesta soltar. ¿Por qué? Porque no hay lucha y hay esperanza y hay fe y lo encomendé a fulano, a sutano, al doctor, a tal santo, a la Virgen o a su Dios, al que ellos crean, pues. Y es válido tener fe, ¿no? Que una persona puede mejorar, pero si es la voluntad de la persona, es por eso que está en debate en México todavía si es aceptado o no, el que si tu voluntad es de que ya no haya ningún intento de que sobrevivas, pues simplemente darte la tranquilidad de que mueres en paz, pues. Así es, pero sería como un suicidio racional, ¿va? Y bueno, hablamos de que el suicidio, ¿qué pasa con las personas que se quedan?
Nosotros lo llamamos sobrevivientes del suicidio, ¿no? Y bueno, ¿y por qué llamarlos sobrevivientes? Y bueno, este concepto es objeto de mucho debate en el campo de la psicología para muchos de nuestros colegas o uno mismo a veces no lo puede entender porque cómo va a sobrevivir alguien que intentó quitarse la vida. Sí, porque la gente que se queda alrededor sigue viviendo y tiene que saber sobrevivir ante esta situación. Sin embargo, experimentar el suicidio de un ser querido y seguir viviendo es sobrevivir. Y va a sobrevivir con un dolor inmenso y particular, diferente a todos los demás, ¿sí? Aquí una persona vaya a estar enferma o que a lo mejor haya tenido un accidente, otro tipo de pérdidas o muertes de las cuales hemos hablado. Cuando es así, por suicidio, cuesta bastante trabajo a la familia entender, ¿sí? Porque el suicidio tiene sus efectos secundarios. Hablaba Simon y Gian en 1993. Lo particular del duelo por suicidio, vamos a la que sigue, es que cada situación de muerte es diferente, como les explicaba, y cada experiencia es única. Sin embargo, podemos decir que hay aspectos particulares en el caso de las muertes por suicidio. Lógico, el sobreviviente se siente rechazado y abandonado por el suicidio. Y siempre, casi siempre va a aparecer la culpa. ¿Qué no hice? ¿O qué hice? Y más si imagínense, se peleó antes de haberlo hecho, el otro va a pensar que lo hizo por su culpa, ¿no? Entre comillas, y la culpa sirve para autoflagelarse las personas y comienzan muchas preguntas que no van a tener respuestas. El suicidio se convierte en una muerte terrible y cruel para los que se quedan. El otro, pues, dejó de sufrir. El dolor inmenso que tenía, insoportable, pues ya no lo va a tener. Pero los que se quedan son los que se quedan con ese dolor enorme e inexplicable. Y la mayoría de los sobrevivientes muestran una combinación de cariño y enojo con el fallecido. Tuve una paciente que recuerdo que su esposo falleció, bueno, no falleció, él se suicidó. Y cuando ella le dan la noticia de esto, pues al modo hacen investigaciones en lo que llega a la CEMEF, etc. Y le dejó una carta póstuma. Ella no la quería leer, no la quería leer. Y recuerda que cuando le llaman para hacerles preguntas y hacer cierto tipo pues de cuestionamientos, ¿no? Si había habido algún pleito, etc., etc., ella se mostró tan molesta que dijo que no, que ya no tenía nada que ver, que es más, estaba muy molesta con él por la decisión que había tomado y más porque la había dejado sola con el paquete. ¿De qué? De sus hijos, de su familia, del negocio y que ella qué iba a hacer. Duró mucho tiempo enojada tanto que cuando llega a consulta me platica, ya lleva como unos 6 o 7 meses de haber enterrado a su esposo y que de hecho ella no fue al velorio, quitó inmediatamente después de llegar del Ministerio Público, quitó todas las fotografías de él, sacó toda la ropa de él y las puso en el patio y las quemó, del mismo coraje que tenía. Porque ella no entendía si supuestamente eran no la pareja perfecta, pero pues no veía ella ningún indicio de que tuviera tantos problemas como para haber tomado esa decisión. Y era su enojo, donde saca todas sus cosas, sus fotografías, las chamarras, todo lo que se encontró de él, lo puso en un patio y lo quemó. Al tiempo le dicen que tienen esa carta, que se la tienen que entregar porque al final de cuentas es una de las voluntades de él y la guardó. Cuando llega a terapia me dijo, ahí la tengo. ¿Y por qué no la quiero abrir? Porque tengo miedo a ver lo que me haya escrito o me haya tenido que decir. Y poco a poco, pues fue el proceso de aceptación y al querer abrirla, era una carpeta, era como una libreta donde ella le escribe. Pero fue un proceso bastante largo, doloroso, donde había mucho coraje, mucha impotencia por parte de la que se quedó, en este caso de la sobreviviente. Y de los hijos simplemente, pues no, los hijos le lloraron mucho al papá, ellos sí fueron y acompañaron a su papá a enterrarlo, ella se molestó tanto que estaba decidida hasta cambiarse de casa, vender el negocio, todo lo que ellos habían construido,
pues simplemente desaparecerlo. No quería más que ni lo nombrara, así a tal grado de su enojo. Y es por eso que las personas a veces cuando pasan esos sucesos pueden tener bastantes conflictos en la aceptación y en la manera de cómo van a responder, ¿no? Otras completamente se hunden en la tristeza y otras completamente se van a la otra polaridad, como estar en un enojo interminable, ¿no? Y que nos llevó a un proceso terapéutico más o menos de 12, 14 meses, y que pues poco a poco ella fue entendiendo, ¿no? Y cuando se dio cuenta de las razones por las cuales la hizo, se sintió culpable de haber quemado sus fotos, de haber quemado su ropa, de haberlo juzgado, de haberlo, de cierta manera, tener ese coraje porque entendió que sí, que lo que había pasado con él y lo que le había tomado llevar esa decisión, pues no era nada fácil procesarlo para una persona, pero que pues como pareja también nunca se lo perdonó y eso sí me dijo, eso sí nunca se lo voy a perdonar, que no haya confiado en mí y me lo había contado, porque a lo mejor los dos hubiéramos buscado ayuda, hubiéramos ido a terapia, psicólogo, pero pues poco a poco fue un proceso de aprendizaje y de aceptación ante esta situación que fue bastante complicada y dolorosa. Van a aparecer preguntas como las que están a continuación. ¿Y qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Sí, adelante, por favor. Que no tienen una respuesta. ¿Qué decía la carta, pues? Yo creo que todos nos quedamos con eso. Sí, pero es algo completamente confidencial que no puedo revelar porque lo vimos en terapia y es algo que le costó a ella mucho. Imagínense simplemente, primero, llevarla a la terapia. No, pero por ética profesional puedo contar la historia, pero no el contenido tan íntimo, ¿no? Donde que les diga, no. Pero sí, pero sí es bastante difícil para algunas personas. Y bueno, van a aparecer este tipo de preguntas donde, ¿cuál fue mi participación en este hecho? ¿Tengo alguna responsabilidad del suicidio de mi ser querido? ¿Qué hice mal yo para merecer esto? Y estos cuestionamientos llevan a la familia que sobrevive a asumir cierta responsabilidad del suicidio, así como creer que la muerte pudo haberse evitado. Y va a aparecer este sentimiento de culpa. ¿Sí? La frustración y la impotencia que domina al familiar sobreviviente por no poder modificar la experiencia suelen convertirse en un peso enorme en el proceso de duelo, porque va a existir mucha frustración e impotencia ante este hecho, ¿sí? Muchísima impotencia. Y conozco personas donde han fallecido sus hijos o sus hijas jóvenes que tomaron esta decisión y que hasta el día de hoy han pasado muchísimos años y siguen sintiéndose frustrados, impotentes, culpables por no haberlas ayudado, no haber visto esas señales y viven sumidas muchas veces en la tristeza, en la depresión, en la desesperación y otras tantas, porque también conozco algunas que enmascaran ese dolor, ¿no? Con exceso de fiestas, de bebidas, de drogas, de conductas de alto riesgo que conlleva pues que pues, está sufriendo, pero no sabe cómo expresarlo o aceptar la ayuda, ¿no? Y bueno, aunque con la que sigue, por favor. Y aunque se consiga reconocer que nada pudo hacer que justifique la decisión del otro, también puede aparecer la culpa por no haber sido capaz de poderlo detener. Y aparecen los hubiera. Ay, es que si lo hubiera detenido o si lo hubiera escuchado, si tan solo me hubiera dado cuenta, y pues el hubiera no existe. Es una palabra que no debería existir, porque el hubiera no existe. Es sinónimo de error. ¿En qué me equivoqué? ¿Sí? El hubiera. Es que si yo hubiera, estoy yo completamente aceptando que yo me equivoqué en algo. ¿Va?
Y bueno, esto va a hacer que existe una tortura mental. Y la culpa sirve para encontrar a un responsable más allá del suicidio. ¿Sí? Queremos buscar un culpable donde el único responsable del acto es el mismo que tomó la decisión de dejar de vivir. Buscamos que el papá, que la mamá, que esto, que el otro. No, él tomó la decisión de irse porque su dolor era tan inmenso que ya no lo pudo soportar. Y dadas las condiciones, el contexto, tal vez la personalidad, pues lo llevó a cometer esta situación del suicidio. Y bueno, durante la fase de depresión que presentan la gran mayoría de las personas que le sobrevivían a una persona que cometió el acto suicida, se expresa de diferentes formas. Unos serían los sueños diurnos. En ellos se va a fantasear con la muerte y que pudo haberla evitado. También la identificación, donde de forma inconsciente los sobrevivientes toman hábitos del fallecido. Empiezan a escuchar a lo mejor el mismo tipo de música, se empiezan a vestir de la misma manera que se vestía ella, empieza a interactuar con el grupo de amigos con el que estaban ellas o ellos, o llegan a ir a lugares donde solía ir la otra persona, es donde se quieren identificar. Va a haber también sueños de duelo, donde los sueños intensos sobre la muerte y sucesos los van a despertar y van a confundirlo con la realidad. Van a pensar que esto es simplemente un sueño y que no pasó y salen corriendo al cuarto o a la sala buscando a esa persona pues que ya no está con ellos. También van a aparecer rituales donde algunos ir a misa a diario puede ser muy aliciente para ellos, o asistir al cementerio, vestirse de negro, y en otros casos se deja intacta la habitación del ser querido como una manera de no dejarlo ir. Y eso ya lo platicamos en otro tema, donde hablamos de la momificación. Momifican todo lo que tenga que ver con ese ser querido, ¿sí? De que no me mueva nada. He llegado a conocer personas donde han usado la ropa de sus propias hijas, las mamás, llegan a buscar o tener de quererse poner los zapatos o ponerse la ropa que ellos usaban, pero para no, de cierta manera, no, en la no aceptación de que el suceso ya está hecho. Y pues son formas de la fase de depresión en las que están viviendo. También van a tener memoria selectiva y se refiere a la experiencia de creer que ver al fallecido o tratar de mantener vivo su recuerdo a partir de evocarlo, oliendo su perfume, ropa, escuchar la música, hablar de la persona que se suicidó en presente, es que a él le gusta esta comida, es que a él le gusta esta música, es que a él como si él siguiera presente, ¿sí? No aceptando que él pues ya no está. Y es uno de los trabajos que hacemos en terapia donde tienes que aceptar que tienes que hablar pues ya en pasado. Es que a él le gustaba. A muchas personas les cuesta mucho trabajo llegar a este punto de pasar del presente al pasado, porque eso ya pasó y es una manera de aceptación. La otra es la idealización y es aquí cuando se le atribuye al fallecido características especiales, por ejemplo, es que era el mejor de todos, era el mejor hijo, la mejor madre, el mejor padre, etc., etc., ¿no? De grandeza y perfección. Lo buena persona que era, y lo cual a veces es un gran obstáculo para el proceso de duelo. ¿Cómo se puede sanar tras un suicidio? Y bueno, el proceso de sanar tras la pérdida no es una tarea nada fácil, mucho menos cuando se trata de un suicidio. Los suicidios van a marcar y simbrar cualquier estructura emocional de la persona que lo viva y que le sobreviva. Pone a prueba todos nuestros recursos y nuestras capacidades emocionales. Entonces, para quien sobrevive este evento, lo va a simbrar. Haga de cuenta que estuvo en un terremoto de no sé cuántos grados y todas sus estructuras físicas y emocionales y psíquicas se van a ver
completamente en caos. Y hay que volver a reacomodar, ajustarse en todas esas connotaciones, porque eso es lo mismo que conlleva el proceso de duelo, ¿sí? El ir aceptando sobre todo y empezar a trabajar en el propio presente. Un suicidio va a tener, tiene las características de una muerte violenta, repentina y el factor sorpresa y la falta de anticipación y preparación para verlo venir. Sí, estas características son, ¿por qué? Porque díganme un suicidio que no sea violento o que sea esperado. Pues no, la gran mayoría son inesperados, como dice aquí, ¿no? Repentina y pues a veces no se anticipan o no se dejan ver, porque son los mensajes que dejan ellos, son demasiado sutiles que a veces nosotros con el día a día pues no logramos verlos, ¿no? O entenderlos, como, hey, necesito ayuda. Y bueno, con un suicidio se quedan temas pendientes, no va a haber despedidas y quedan círculos sin cerrar. Aquí va a haber pendientes, el por qué lo hiciste, él no me pude despedir de ti y entre otras cosas, pues hay cosas que no se pueden cerrar. Si hay algún falta de entendimiento, alguna ruptura familiar, pues si no la hiciste en vida, pues difícilmente la vas a hacer después de que él se haya ido. Ahora, hay que dejar que el duelo dure lo que el tiempo que sea necesario y que tenga que durar. No hay prisa. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque me dicen, ¿y cuánto tiempo? Es que eso va a depender de ti y de las habilidades y sobre todo lo que empieces a aprender dentro de la terapia, porque no hay un tiempo estimado para decir en 5 meses, en 3 meses, en 4 sesiones, en 10 sesiones. No, no hay tiempo. Hay personas que tienen la habilidad de reponerse y de reincorporarse nuevamente a su vida, pero hay otras personas que les cuesta mucho, mucho trabajo. Y cuando es por este tipo de sucesos, pues es bastante difícil y el tiempo, pues a veces puede durar años, ¿sí? Hay muchas y diversas ayudas externas a las que pueden recurrir para encontrar ayuda y sanar. Puede ser en busca de psicólogos, tanatólogos, ayuda profesional, grupos de padres dolientes, instituciones que ayudan en este tipo de contexto, como por ejemplo aquí en Sinaloa está Déjalos Ir con Amor. Es una institución donde se trabaja ese tipo de duelos. Hay que tomar en cuenta que aunque con dolor, la vida sigue. Es fundamental seguir funcionando, pues es eso lo que en su momento nos va a sacar adelante. A veces compartir el dolor y narrar nuestras historias nos permite sanar. Ayer tuvimos a una persona aquí que hablaba que él vivió algo así con un familiar y que simplemente no se volvió a hablar del tema. Falleció y se quedaron callados y no volvieron a tocar el tema. Es como de esos, ¿qué les diré? Secretos familiares que a veces no se pueden tocar por lo delicado que son. Y lógico, cuando no cuentas tu historia, lógico, es difícil sanarla. Compartir tu experiencia va a implicar bastante valor y al hacerlo podrás establecer la distancia emocional necesaria que te va a permitir decir, esto me sucedió, pero no fue mi culpa y no me define quién soy, ¿sí? Ir quitando y aligerando esa culpabilidad que a veces ante este suceso se carga la mochila emocional, ¿no? De esto es por mí, esto es porque yo lo hice o no lo hice, lo dejé de hacer, o etc., etc. Entonces, hay que compartir la experiencia con valor y sobre todo empezar a narrar nuestra historia por muy dolorosa que esto parezca. También hay que darle un sentido a la muerte. Si dejas por un momento al lado la pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? Y asumes esta experiencia como parte de las muchas que te puede tocar vivir, todo puede ser mucho menos duro. No es posible negociar con la vida y ni tampoco volverás atrás ciertas cosas, pero sí puedes decidir el camino que vas a recorrer en ella y lo que resta en ella. Es aprender de las experiencias duras que la vida
nos da mejor que, a ver, es aprender de las experiencias duras, que la vida nos hará mejores seres humanos. Todas las experiencias nos sirven para fortalecernos, ¿sí? Para ser personas que de cierta manera vamos elevando nuestro nivel emocional, psicológico, espiritual, muchas veces, de que la vida nos va a poner muchas pruebas, y va a depender de nosotros qué es lo que hacemos con estas mismas. Y bueno, lo importante en la vida no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Para terminar, casi terminar, es simplemente decir que el enojo es una condición humana y hay que permitirnos digerirlo, sanarlo, y es una condición de trascendencia espiritual. En un proceso de duelo como lo es ante un suicidio, hay que permitirse o darse el permiso de llorar, ¿sí? Hay que darse, porque muchas veces se frustra tanto que la gente no llora y llega con un dolor en la garganta, que le cuesta hablar sobre el tema, porque están tan molestos sobre la situación que lógico les es imposible llorar. Entonces hay que permitirse llorar ante este tipo de duelo. Y bueno, vamos a pasar a unas estadísticas de suicidios en lo que es México. Y aquí hay una estadística donde habla que solo en 7 años, del 2010 al 17, sucedieron 48,000 muertes por suicidio en México. Y en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, estos números nos da el INEGI, donde el 2020 fue el año con más suicidios en México en una década. Entonces, si se ven, van en aumento, y como les repetí ayer, no hay edad, no hay posición económica, no hay ninguna cuestión religiosa que impida que alguno de nosotros pueda vivir esta experiencia, ¿sí? Con algún ser querido, o que en algún momento empiecen esas ideas o esos pensamientos o fantasías que pues tomen en algún momento la decisión de quitarse la vida. Entonces, hay señales de aviso del suicidio, y estas serían algunas de las que tendríamos que tomar en cuenta para estar atento, ¿sí? Cuando la persona empieza a hablar que quiere morirse, bueno, es una señal que podría atentar contra su propia vida. Buscar la manera de matarse, hablar de que ya no hay esperanzas o razón para vivir, hablar de sentirse atrapado con un dolor insoportable, hablar de ser una carga para otras personas, consumir o aumentar el consumo de alcohol o algunas otras drogas, actuar de manera ansiosa, dormir mucho o dormir poco, exhibir ira o hablar de vengarse por alguna situación que él vivió, y exhibir cambios extremos de temperamento. Estas tendrían algunas señales de aviso de suicidio que nosotros podríamos tomar en cuenta para estar alertas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si conoces a alguien que presente estas señales, simplemente pues no dejarla sola. Aleje a las personas de armas de fuego, de alcohol, de drogas o algún objeto que pueda estar afilado o que puedan ser utilizados para infligir daño. Y sobre todo, asistir a un servicio asistencial profesional de manera inmediata, que esté cercano a ustedes. Si hay alguna pregunta o comentario. Ya ves, ayer me preguntabas, bueno, vimos todo eso. Y bueno, agradezco ante todo por su atención, y a continuación le voy a dejar la bibliografía, la que sigue, donde, como yo les decía, no es algo que yo saqué de la manga, no. Estos son los 3 libros de los cuales me he basado para hacerles esta exposición sobre el tema, y que me han ayudado bastante a mí como en mi experiencia profesional
para poder darle acompañamiento a las personas que tuvieron intento de suicidio y o ideas suicidas o pensamientos suicidas, y asimismo a las personas que están viviendo un duelo por el suicidio. Entonces, súper recomendables, y si son de manera profesional, pues les va a ayudar bastante. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Para cerrar. ¿Ya le quedó más clara? Sí. Es un tema bastante extenso, le comentaba yo aquí al coordinador, donde pues 1 hora es bastante poco el tiempo como para poder explicar desde las teorías, desde todo lo que conlleva la personalidad, los tipos de suicidios, qué es lo que pasa después de, cómo se quedan las personas que viven este suceso y cómo podemos ayudarlas tanto a los que llegan a intentarlo y que no lo consumen, no lo llegan a, a realizar o tener éxito ante esto, y a la familia que se queda. Perdón. Cada suicidio tiene su nombre, ¿Sí? doctora. Sí. O sea, muchas veces no puede ser mental, pero como que sí llega un momento en el que sí se desconectan, ¿verdad? A Sí. final de cuentas sí se desconectan, pues, o sea, lo voy a hacer por coraje para que se le quite al otro, Sí. y llega un momento en el que se ciegan, pues, o sea, ya no hay razonamiento y vámonos, lo Sí. hacen. Sí. De una manera impulsiva. Y a veces planeada, y tanto que así planean fecha, hora, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, en qué lo voy a hacer, y hasta llegan a dejar su despedida. Otros por problemas mentales y así, pero pues es la decisión de segundos. ¿Lo hago o no lo hago? He tenido, le digo, pacientes donde han llegado a estar a punto de cometer el acto y hay algo que los detiene. O sea, no, o sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi mamá o mi hijo o mi hija o sea, y empiezan como que a detenerse, pero pues algunas personas no llegan a tener ese momento de reflexión y en un segundo cambian completamente la historia de su vida y de la de sus familiares también, que es bastante caótico. Claro. Sí, ujú. Lo superó. Sí. Sí. Y está en negación todavía, tanto que lo expresa con su propio enojo, la frustración de pues haber vivido este suceso y de todo saber qué pueda traer ella, ¿no? De pensamientos, y lo acaba de ver y después va y lo hace, que pase por su mente, ¿no? Que
lo lleva emocionalmente a manifestarlo con la ira y el enojo. Y se enojan contra el mundo. Se amargan completamente. Y situaciones como la que platicas, lógico, de niños a veces nosotros no sabemos qué nos pasa, pero a veces estas situaciones que pueden ser bastante traumáticas nos llevan a depresión y lógico, mínimas ganas de vivir, pues. Y pueden aparecer esos pensamientos suicidas o para qué vivo o ver lo que me sucedió o a veces autoculparte por situaciones que tú a veces pues ni la debías ni la temías, pero la viviste, pero que conflictúa en tu salud emocional y que muchas veces llegas a pensar en querer que te quitar la vida. Afortunadamente tuviste esa lucecita que te decía pues mi mamá, ¿no? Y mi familia, porque hay personas que llegan a tener esa pauta, ¿no? De reflexión, pero hay otras que no. Y si es así, pues yo siempre digo que las historias hay que contarlas, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a contar tu historia y más en una manera terapéutica y profesional, empiezas a ir sanando esas heridas que traes y que poco a poco sea de fortaleza para ti y que lo veas como una experiencia de vida, la cual pues te va a fortalecer y que puedas ayudar a otras personas con con tu misma experiencia, ¿va? Bueno, pues agradezco antemano sus comentarios por enriquecer el tema y pues buena tarde y buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema el día de hoy. Y si una persona posteriormente a esta plática está viendo este tema como primeramente, mencionar que este tema es en dos partes. Esta es la segunda parte. Y si no tienen la primera, nos lo pueden pedir, hablar aquí al Centro Psicoemocional para podérselo proporcionar. Bueno, entonces, con este comentario vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.